Esta vez vamos a ver el tema llamado passive voice. Passive voice es otra forma diferente de estructurar las oraciones y se puede hacer en todos los tiempos verbales. Esta noche vamos a ver el tiempo verbal pasado simple en passive voice. Ahora, para explicar esto vamos a analizar estas oraciones acá. ¿Ok? La primera dice, Juan tiró la pelota. Juan tiró la pelota en inglés es Juan threw the ball. Juan threw the ball. Recordemos que el verbo tiene que estar en pasado simple porque estamos expresando una idea que ya ocurrió. Vamos con la siguiente oración. El perro mordió al niño. En inglés sería The dog bit the boy. The dog bit the boy. El verbo bite en pasado es bit. Siguiente oración. Jessica limpió la cocina. Jessica cleaned the kitchen. Jessica cleaned the kitchen. Siguiente oración. Los egipcios construyeron las pirámides. En inglés, The Egyptians built the pyramids. The Egyptians built the pyramids. Next sentence. La policía encontró al ladrón. The police found the thief. The police found the thief. Next example. El profesor lo felicitó a él. In English, the teacher congratulated him. The teacher congratulated him. Ok, entonces, estas oraciones, así como están escritas, están en forma voz activa. Esta es la forma normal, por así decirlo. Ahora, vamos a transformar estas oraciones a voz pasiva. Para eso debemos de entender qué es un sujeto, qué es la acción o el verbo de la oración y qué es un objeto directo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el subject. El subject es, o el sujeto, es aquella persona, animal o cosa que realizó la acción en cada una de estas oraciones. En la primera oración, Juan es el sujeto, ¿ok? Porque Juan es quien tiró la pelota. En la siguiente oración, el perro es el sujeto porque es quien mordió al niño. En la tercera oración, Jessica es el sujeto porque ella fue quien limpió la cocina. Como podemos ver, existe como un patrón y vamos viendo que el sujeto casi siempre va a estar del lado izquierdo del verbo o casi siempre al inicio de la oración, aunque no en todos los casos. ¿Okay? Vamos a ver aquí. El sujeto sería the Egyptians, porque los egipcios son los que construyeron las pirámides. Aquí el sujeto sería the police, porque la policía fue quien encontró al ladrón. Y en la última oración, el sujeto sería el profesor, the teacher, porque fue quien felicitó a él, a un niño o a una persona. ¿Okay? Ahora, el verbo en estas oraciones es la acción. En la primera, la acción es haber lanzado la pelota. The verb is threw. In sentence number 2, the verb is bit. Mordió. The next sentence, the verb is cleaned. Limpió. Next sentence, the verb is built. Construyeron. Next sentence, the verb is found. Encontraron. And in the last sentence, the verb is congratulated. Felicitó. Ahora, el objeto directo de una oración es a quien se le hizo esa acción. O sea, es el receptor de la acción en esa oración. Por ejemplo, que dice Juan tiró. ¿Y qué fue lo que tiró? La pelota. Entonces, la pelota es el objeto directo de esta oración. Juan is the subject. Threw is the verb. The ball is the direct object. ¿Ok? Sujeto es quien hace la acción es el verbo
y a quien se le hizo esa acción o verbo es el objeto directo, es el receptor de la acción. ¿Ok? Entonces, vemos acá, the dog bit what? The boy, I'm sorry, the boy. So the boy is our direct object. Okay? The dog is the subject. Bit is the verb. And the boy is the direct object. Okay? Next example. Jessica cleaned the kitchen. The kitchen is the direct object. Cleaned is the verb, and Jessica is the subject. The Egyptians built the pyramids. The pyramids is the direct object. Built is the verb, and the Egyptians is the subject. The police found the thief. The thief is the direct object. Found is the verb. The police is the subject. The last sentence, the teacher congratulated him. Him is our direct object. Congratulated is the verb, and the teacher is the subject. Siempre recordemos, el sujeto de una oración es el que ejecuta la acción de nuestra oración, el que ejecuta el verbo de nuestra oración. El verbo es ya sea un estado de existencia o una acción expresada en esa oración. Y el objeto directo es el receptor de una acción. No todas las oraciones tienen un objeto directo, pero en estos ejemplos que estamos utilizando, sí vemos que todas tienen un objeto directo. ¿Okay? Él recibió la felicitación, el ladrón fue encontrado, las pirámides fueron construidas, la cocina fue limpiada, el niño fue mordido y la pelota fue tirada. Entonces, esos son los objetos directos. Para escribir a estas oraciones en forma voz pasiva, debemos de convertir al objeto directo en el sujeto de nuestra oración y convertir al sujeto en el objeto de la preposición by. By es una de muchas preposiciones que existen en el inglés. Entonces, para estructurar esta oración en voz pasiva, como les había dicho, vamos a transformar a the ball, el objeto directo, en el sujeto de nuestra nueva oración en voz pasiva. Entonces, voy a poner primero the ball y después debo de utilizar el verbo to be en pasado simple. Recordando de que el pasado simple del verbo to be tiene dos formas, was o were. Y cuál de las dos utilicemos dependerá si el sujeto es singular o plural. En este caso es un sujeto singular porque estamos hablando de una sola pelota. Entonces vamos a utilizar was. ¿Ok? Ahora vamos a necesitar el verbo tirar, ya no en pasado simple, sino en pasado participio. Y aquí es donde es importante que tú te sepas el pasado participio de los verbos irregulares y regulares también. ¿Ok? Entonces el pasado participio de el verbo throw es thrown. Y ahora vamos a convertir a Juan en el objeto de la preposición by. Cuando digo objeto de la preposición significa que voy a colocar a Juan siempre después de la preposición by. Y ahí tenemos nuestra oración en voz pasiva. The ball was thrown by Juan. Eso significa la pelota fue tirada por Juan. En este caso, ahora, the ball es el sujeto de nuestra oración. El verbo es was thrown. Y nuestro objeto de preposición es Juan. Ya no es un objeto directo, sino un objeto de preposición. Cuando un sustantivo o pronombre viene después de una preposición,
se le denomina como un objeto de preposición. The ball was thrown by Juan. La pelota fue lanzada o tirada por Juan. Vamos a hacer lo mismo ahora con la siguiente oración. The dog bit the boy. Vamos a transformar a nuestro objeto directo en el sujeto de nuestra nueva oración. The boy. Ahora vamos a utilizar el verbo to be en pasado. Como nuestro sujeto es singular, vamos a utilizar was. Ahora necesitamos el pasado participio del verbo bite, el cual es bitten. Necesito la preposición by. Y ahora lo que antes era nuestro sujeto se convertirá en el objeto de la preposición by en esta nueva oración. The boy was bitten by the dog. Ahora la oración dice, el niño fue mordido por el perro. Nuestro nuevo sujeto es the boy. El verbo es ahora was bitten. Y el objeto de la preposición by es the dog. Vamos con la siguiente oración. Jessica cleaned the kitchen. Vamos ahora a transformar a nuestro objeto directo en el sujeto de nuestra nueva oración. Así que colocaremos a the kitchen primero. The kitchen. El verbo to be en pasado. Y como aquí tenemos un sujeto singular, entonces sería was. El pasado participio de clean es el mismo, cleaned. La preposición by. Y ahora vamos a transformar a Jessica en nuestro objeto de la preposición by. The kitchen was cleaned by Jessica. Significa la cocina fue limpiada por Jessica. Ahora nuestro sujeto es the kitchen. El verbo es was cleaned. Y el objeto de la preposición by es Jessica. Next example. Los egipcios construyeron las pirámides. The Egyptians built the pyramids. The pyramids is our direct object. So now we're going to transform it into our subject. The pyramids. Y ahora necesito el verbo to be en pasado. Y como esta vez tengo un sujeto plural, las pirámides, ya no voy a utilizar was. Ahora voy a utilizar were. Y el pasado participio del verbo build es el mismo built. Y ahora lo que antes era nuestro sujeto se convertirá en el objeto de la preposición by. By the Egyptians. The pyramids were built by the Egyptians. Las pirámides fueron construidas por los egipcios. The Egyptians is our new subject. Were built is our verb. And the Egyptians is the object of the preposition by. The pyramids were built by the Egyptians. Next example. The police found the thief. Ahora lo vamos a colocar todo en forma voz pasiva. The thief was found by the police. The thief was found by the police. El ladrón fue encontrado por la policía. The thief is our new subject. Was found is the verb. And the police is the object of the preposition by. The thief was found by the police. El ladrón fue encontrado por la policía. Next and last example, the teacher congratulated him. In passive voice, this becomes he was congratulated by the police.
Noten cómo he cambiado a el pronombre him a he, porque him es un object pronoun. Los object pronouns solamente pueden ser direct objects, indirect objects o objects of preposition. Jamás pueden ocupar el lugar de un subject. Para los subjects necesitamos subject pronouns y es por eso que he colocado a he en vez de him. No podemos decir him was congratulated, sino he was congratulated by the teacher. Aquí tenemos nuestro verbo, was congratulated. La voz pasiva es utilizada muy a menudo en los textos académicos o cuando estamos escuchando un reporte noticiero o si estamos leyendo un artículo. Ahí es cuando vamos a encontrar muy a menudo la forma voz pasiva. ¿Ok? Entonces veamos estos ejemplos nuevamente. He was congratulated by the teacher. Él fue felicitado por el maestro. The thief was found by the police. El ladrón fue encontrado por la policía. The pyramids were built by the Egyptians. Las pirámides fueron construidas por los egipcios. The kitchen was cleaned by Jessica. La cocina fue limpiada por Jessica. The boy was bitten by a dog. By the dog, I'm sorry. El niño fue mordido por el perro. The ball was thrown by Juan. La pelota fue lanzada por Juan. Estas oraciones también se pueden escribir sin utilizar el objeto de la preposición. Es decir, si no quieres mencionar al sujeto o si desconoces quién fue el sujeto, solamente decimos the ball was thrown. La pelota fue tirada. No sabemos quién la tiró, pero sabemos que la pelota fue tirada por alguien. The ball was thrown. ¿Ok? O si tú quieres decir el niño fue mordido, pero no sabemos por qué tipo de animal, entonces decimos the boy was bitten. The boy was bitten. Si queremos decir la cocina fue limpiada, pero desconocemos quién fue el sujeto, quién fue la persona que la limpió, entonces decimos the kitchen was cleaned. The kitchen was cleaned. Si queremos decir las pirámides fueron construidas, pero no sabemos por quiénes, entonces decimos the pyramids were built, eliminando el objeto de la preposición. Si queremos decir el ladrón fue encontrado, decimos nada más the thief was found. The thief was found. Y él fue felicitado, he was congratulated. Así que estas oraciones nos ayudan a expresar nuestras ideas de otra forma. Y esa otra forma es llamada la voz pasiva.